Yeshua, los saludo a todos, deseándoles bendiciones y esperando que esto sea de bendición para todos los que me están oyendo y los que oirán en su tiempo. En esta tarde quiero darle gracias a mi Salvador por lo que me ha enseñado. Mi nombre es José Refugio Martínez, para servirles, soy un siervo de él y quiero también poner mi grano de arena para que algunos conozcan estas verdades que muchas de las veces han sido mal entendidas. En esta tarde quiero tratar un tema que se llama pacto. Según el hebreo, pacto es brit, y quiero tratar en esta tarde solamente 3 pactos. Sé que hay más, pero quiero tratar 3 pactos: el de Génesis capítulo 17, de Éxodo 20, y el pacto en el cual todos estamos tratando de cumplir con lo que nos ha encomendado nuestro Salvador Yeshua Mashiach. En Génesis 17 nos habla donde Elohim hizo un pacto con Abraham cuando él tenía 90 años de edad. Dice así: yo soy el Shaddai, anda en mi presencia y sé íntegro. Haré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré en gran manera. Y se postró Abraham sobre su rostro, y Elohim le habló diciendo: mira, he establecido mi pacto contigo. Serás padre de muchos pueblos, y no serás llamado más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque padre de muchedumbre de naciones te he hecho, y te haré fructificar enormemente, y de ti haré naciones, y reyes saldrán de tus lomos. Estableceré mi pacto entre yo y tú, y entre tus descendientes a lo largo de las generaciones, pacto perpetuo. Estableceré y le seré por Elohim a ti y a tus descendientes. La tierra donde moras la daré a ti y a tus descendientes. Toda la tierra de Canaán será por heredad para siempre, y seré su Elohim. Luego Elohim dijo a Abraham: guardarás mi pacto tú y tus descendientes a través de las generaciones. Este es mi pacto que guardarán entre yo y ustedes y tus descendientes. Todo varón de entre ustedes ha de ser circuncidado. Circuncidarán la carne de su prepucio, y esta será señal de mi pacto entre yo y ustedes. Todo varón de entre ustedes será circuncidado a los 8 días de nacido. Por sus generaciones circuncidarán tanto al nacido en casa como al comprado por dinero, y cualquier extranjero que no sea descendiente suyo. Han de ser circuncidados tanto el nacido en casa como el comprado por dinero, y así mi pacto estará en su carne por siempre. Hay una frase muy importante que es una verdad que dice: distinguid los pactos y las escrituras armonizarán. Este pacto nos habla de un pacto que hizo Elohim con Abraham. Le prometía que sería su Elohim, y de sus descendientes está hablando de la descendencia de Abraham, según la sangre. Era un pacto perpetuo. Otra de las promesas era que le daría la tierra donde moraban a él y a sus descendientes, tierra que hasta la actualidad no está cumplida esa promesa por la infidelidad de la descendencia de Israel. Pero en su venida, cuando venga Yeshua, restaurará todo eso y restaurará muchas cosas que todavía están por cumplirse. También nos habla de otra promesa, la señal de la circuncisión, que era literal, pero que ahora, en este pacto que hizo Yeshua, es muy diferente, que es
una circuncisión espiritual. Miramos nosotros que Israel falló, pero esta promesa de este pacto es la que hace que Israel todavía sea el pueblo escogido de Elohim, que muchas personas a veces en su ignorancia creen que Israel ya no tiene parte en este plan de salvación, que quien es el bendecido en la iglesia, lo cual es una grande mentira, una mala interpretación. En Jeremías 31 nos habla de esto y nos dice 31, 26, 36, dice: si estos decretos llegaran a apartarse de mi presencia, dice Yahweh, entonces los descendientes de Israel también dejarían de existir como nación delante de mí para siempre. Así dice Yahweh. Si los cielos arriba pudieran ser medidos y los fundamentos de la tierra abajo pudieran ser explorados, también yo desecharía a todos los descendientes de Israel por todo lo que ellos han hecho, dice Yahweh. Esto está de acuerdo con lo que dice el apóstol Pablo. ¿Ha desechado Elohim a su pueblo? Dice, en ninguna manera. Entonces, en este pacto hay promesas. Después, en el capítulo 20, como todos sabemos del libro de Éxodo, nos habla del pacto que hizo con Israel. Ese pacto tenía mandamientos perpetuos, pero no era un pacto perpetuo. No era un pacto perpetuo, y se debe de probar todo esto con las Escrituras, porque la Escritura nos dice: entonces, ¿para qué sirve la Torá? La Torá fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente, la cual es Yahshua Mashiach. Cuando vino Yahshua, terminó ese pacto. Es una mala interpretación lo que está escrito en Mateo 5:17, que se malinterpreta y se dice que Yahshua no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y es correcto. Yahshua fue el único que la cumplió, porque en el concilio que tuvieron en Jerusalén, en el capítulo 15, nos habla claramente, cuando querían que se circuncidaran los seguidores de él, dijo el apóstol Pedro: ¿por qué quieren poner yugo sobre ellos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes sabemos que por la misericordia de Elohim seremos salvos. Israel falló en el pacto que hizo con Elohim en el Sinaí. Elohim hablaba y les invitaba a que se volvieran de sus malos caminos, porque ellos se habían olvidado del mandamiento de donde no tendrían dioses ajenos delante de él, porque el único Dios de ellos es Yahweh. Pero ellos se olvidaron y se fueron detrás de los dioses paganos. Todos los profetas mayores y menores nos hablan del propósito de Elohim de tratar de rescatarlos, restaurarlos, para que se volvieran a él, pero ellos nunca lo hicieron. Llegó el tiempo en el cual Yahweh tuvo que abolir ese pacto. Vamos a probar esto con las Escrituras. Nos lo dicen en Jeremías 31:31. Nos dice así: he aquí, vendrán días, dice Yahweh, cuando haré Brit Hadachá. Brit es pacto, Hadachá es nuevo. Pero algunos han alterado esto y dicen que es un pacto renovado. Pero según el diccionario hebreo, Hadachá es nuevo
diccionario de hebreo a español. Entonces, este pacto que hizo, que prometía hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá, no con el pueblo gentil, con la casa de Judá y con la casa de Israel. Era un pacto nuevo. Y dice el verso 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para hacerlos salir de la tierra de Egipto, pacto que ellos invalidaron y por eso los desprecié, dice Yahweh, sino que este es el pacto que haré con la casa de Israel después de estos días, dice Yahweh, pondré mi Torah en sus entrañas y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos Elohim, y ellos serán mi pueblo. Ninguno volverá a enseñar a su hermano ni a su prójimo diciendo, conoce a Yahweh, pues desde el menor hasta el mayor todos me conocerán, dice Yahweh, porque perdonaré la iniquidad de ellos y no recordaré más sus transgresiones. Así dice Yahweh, que ha dado el sol y la luz del día y la luna y las estrellas para que la luz de la noche, para la luz de la noche, quien reprende al mar y apacigua sus olas, Yahweh de los ejércitos es su nombre. Esto tuvo su cumplimiento. Lo seguía anunciando por medio de sus profetas. Quiero agregar más escrituras para comprobar esto, porque es tan importante que sigamos las leyes de la correcta interpretación, porque nunca se puede formar una doctrina basada en un solo versículo. Nos habla la escritura en Zacarías capítulo 11, me parece. En Zacarías capítulo 11 dice, verso 7, apacenté pues el rebaño para el matadero, esto es, a los más pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados, a uno lo llamé belleza, al otro lo llamé ataduras, y apacenté el rebaño, refiriéndose al pueblo de Israel. Y corté 3 apacentadores en un mes. ¿Cuáles son esos apacentadores? Reyes, profetas y sacerdotes, por cuanto mi alma estaba cansada de ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Por lo cual dijo, no les daré de comer, la que ha de morir que muera, y la que se ha de perder que se pierda, y las que quedan, que cada cual se coma la carne de la otra. Aquí profetizaba que desampararía a Israel, pero no los desecharía para siempre. El verso 10 dice, luego tomé mi callado, belleza, luego tomé mi callado belleza y lo quebré para anular el pacto que había celebrado con todos los pueblos, refiriéndose a Israel y a Judá. En ese mismo día quedó roto. Así los pobres del rebaño que me observaban conocieron que era palabra de Yahweh. Entonces les dije, si les parece bien, páguenme, y si no, no lo hagan. Entonces pesaron por mí paga 30 piezas de plata, y Yahweh me dijo, arrójalas en la tesorería, porque es el precio en el que me estimaron ellos. Tomé pues las 30 piezas de plata y las arrojé en la tesorería de la casa de Yahweh. Luego quebré mi otro callado para deshacer la armonía entre Judá e Israel. Hasta la fecha, Israel no ha sido restaurado a su lugar, pero lo será, porque el propósito de Yahweh es restaurar la casa de Israel y la casa de Judá. Miramos que todo esto sucedió cuando el Mesías, Yahshua, expiró en el madero. Al expirar en el madero, la Escritura nos dice que expiró ese pacto que había hecho con Israel. Luego viene otro pacto, que es el que hizo cuando Él expiró en el madero por cada uno de nosotros. ¿Recuerdan?
Dice en el capítulo 26 del libro de Mateo: cuando él estuvo presente en la Pascua. Verso 26: cuando comían, Yahshua tomó el pan y bendijo a Yahweh, y partiéndolo lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y cómanlo, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, y habiendo bendecido a Yahweh, les dio, diciendo: tomen y beban de ellos todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada para remisión de los pecados. Nosotros estamos bendecidos en un nuevo pacto. Al terminar ese pacto que hizo con Israel, que también lo anunciaba en Oseas, capítulo 2, verso 5: pues su madre se prostituyó, ella los concibió vergonzosamente, porque dijo: iré en pos de mis amantes, quienes me dan alimento y agua, me visten de lino, me dan aceite y todo lo que necesito. Por eso he aquí cercaré su camino de espinos, y haré un muro contra ella, para que no pueda hallar sus caminos. Ella irá tras sus amantes, pero no los alcanzará, los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá: me volveré e iré a mi primer marido, pues con él me iba mejor que ahora. Pero ella nunca conoció que yo era el que le daba el trigo, el vino y el aceite, el que le daba plata y oro en abundancia, que ellos usaron para hacer imágenes de Baal. Por lo cual volveré y le quitaré a su tiempo mi trigo, mi vino a su sazón, le quitaré mi lana y mi lino que le había dado, para que cubriera su desnudez. Pero ahora la desnudaré en presencia de sus amantes, sin que haya nadie quien la libre de mi mano. Haré que se le acabe todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de Shabbat y todas sus fiestas solemnes. Esto lo confirma el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 16, porque en esos libros Pablo, el propósito era advertir sobre las malas doctrinas judaicas y las filosofías que se introdujeron en el plan de salvación. Lo dice en Colosenses capítulo 2, verso 16. Por consiguiente, nadie les juzgue en cuestiones de comida o de bebida, o en cuanto a distinciones de fiestas, lunas nuevas o días de Shabbat, pues todas estas cosas son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Yahshua. Que nadie busque obligarlos a la adoración y culto a los ángeles, fingiendo humildad, haciendo alarde de lo que no han visto, vanamente hinchado por su mente carnal. Cuando expiró ese pacto y terminó ese pacto, pero entramos en otro pacto. Ahora viene la pregunta: ¿por qué, si ya no estamos en la Torá, si ya no nos guiamos por la Torá, por qué el apóstol Pablo dice en Romanos, ¿por
dice en Romanos, capítulo 3, verso 31. ¿Anularemos entonces la Torá por medio de la fe? Jamás. Por el contrario, confirmamos la Torá. ¿Cómo se explica esto de que la Torá fue anulada, pero nosotros en este pacto seguimos obedeciendo la Torá, que muchas de las cosas de la Torá siguen usándose en este pacto, porque no podemos negar que debemos de tener un solo Elohim. No podemos negar que el hijo honre a su padre y a su madre. No podemos negar que no debemos de matar, no debemos de robar, no debemos de engañar a nuestro prójimo. Y esto era parte de la Torá. Y las Escrituras nos enseñan claramente todo esto. Cuando nosotros entendemos claramente los pactos, nos damos cuenta que en este pacto no estamos sin Torá, pero no la Torá completa como en aquel tiempo el hombre obedecía a la Torá para ser salvo. Ahora, la salvación para nosotros no viene por la Torá, porque la Torá fue dada para que el hombre conociera el pecado. Pero nosotros somos salvos por la fe en Yahshua Mashiach, no por la Torá. Porque escrito está, porque todo lo que la Torá lo dice a los que están en el tiempo de la ley, lo dice. También dice la Escritura que maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerla. Dice la Escritura que Yahshua nos libró de las maldiciones de la ley, haciéndose por nosotros maldición. Entonces, no estamos nosotros sin Torah, pero hay que entender qué es lo que fue anulado. Sacrificios fueron anulados. Fiestas, la circuncisión fue anulada literalmente, pero ahora nos dice el apóstol Pablo que todos los que han recibido a Yahshua es lógico que estamos circuncidados espiritualmente. La Escritura nos dice que en el tiempo de la Torá se podía jurar por Yahweh, pero ahora aquí en este pacto nos dice que no debemos de jurar por el cielo ni por la tierra, porque es estrado de Elohim. Que nuestra palabra sea solamente sí o no, porque lo que es de más procede del mal. En esta tarde quiero darle muchas gracias a mi Salvador por lo que me ha enseñado y que quiero compartirlo con ustedes, que humildemente lo quiero decir porque puede ser de grande bendición para aquel que lo escucha, porque la Escritura dice: recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Nosotros, los que creemos en Yahshua, no somos salvos por la Torah, somos salvos por el sacrificio de Yahshua. Este es un pacto, y este sí es un pacto perpetuo. Este sí es un pacto perpetuo, no como el que hizo con Israel, aunque el pacto que se hizo con Israel tenía muchos mandamientos que eran perpetuos. Eran muchos mandamientos perpetuos. El sacerdocio era perpetuo. Pero ese sacerdocio, al terminar ese pacto, sigue ese sacerdocio porque es perpetuo. La Escritura nos dice: porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa. Ahora la Escritura también nos habla donde nos dice que la circuncisión era perpetua. Ahora en este pacto es espiritual. En aquel tiempo también nos dice la Escritura que las tablas, los 10 mandamientos estaban en una piedra. Ahora deben de estar en nuestro corazón. En aquel tiempo nos decía ojo por ojo y diente por diente. En aquel tiempo dice Yahshua: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Yahshua anunciaba
un pacto diferente que entró en su vigencia hasta cuando Él expiró en el madero por usted y por mí. También nos habla de que pondría en este pacto sus leyes en nuestro corazón, cosa que no lo hacía en aquel tiempo con los descendientes de Israel, porque los únicos que tenían el Espíritu de Dios en sus corazones eran sacerdotes, reyes y profetas. Las demás personas, solamente observando toda la Torá, podían ser salvos. En la actualidad, Él ha abierto sus brazos para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, porque Yeshua no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Voy a dar unas escrituras como último, para que usted se dé cuenta de que este pacto es un pacto perpetuo. Hebreos capítulo 13, verso 20. Hebreos 13, verso 20 dice: y el Elohim de paz, que de entre los muertos levantó a nuestro Adón Yeshua Hamashia, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto perpetuo. Este sí es un pacto perpetuo. Según la ley dice que para que una cosa sea verídica necesita 2 o 3 testigos. Voy a dar otra escritura para que usted confirme que es verdad este pacto. Revelaciones capítulo 14 y verso 6. Entonces vi volar en medio de los cielos a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para que proclamara a los habitantes de la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo, una profecía que todavía no se ha cumplido, que esto sucederá en el tiempo de la gran tribulación, o el tiempo de angustia para Jacob. Que Yeshua les bendiga a todos.